Parece inverosímil que un juego que salió hace 10 años siga siendo tan relevante, pero aquí estamos y aquí lo tenemos. Skullgirls es el juego indie de pelea por excelencia, que no solo sigue siendo entretenido, sino que sigue alzándose en fama y reconocimiento. Si eres fan, o no lo eres y quieres saber más de este gran título, entonces quieres ver esta lista que está dirigida tanto a veteranos como a novatos. Seguramente aprendes algo, aunque ya lo hayas jugado antes. Hola, yo soy Mariana de Atomic.io y antes de que comience el video te invito a que nos des un like, lo compartas con tus amigos y te suscribas al canal. ¡Comenzamos! Skullgirls es un juego de peleas en 2D que salió en 2012. Sí, este juego tiene ya más de 10 años, así que si empezaste a jugarlo en la preparatoria, seguro ya te estás acercando a tus 30. ¡Felicidades! Su desarrollador es Reverge Labs, un estudio que no tiene página oficial realmente y una búsqueda de Google te lleva a su LinkedIn. Suena a leyenda urbana, pero prepárate porque es todo un chismecito. Y hay buenas razones para esto, porque justo después del lanzamiento de Skullgirls, Reverge Labs se vio forzado a despedir a toda su fuerza laboral después de un incidente con su propio publisher, Autumn Games. Este último fue demandado por un asunto no relacionado con Skullgirls, sino con otro juego, Def Jam Rapstar. No te culpo si no sabes qué onda con ese juego, porque es un oscuro título de karaoke con tema rapero. Fue mejor recibido de lo que uno esperaría, pero ese no es realmente el punto. Durante esta demanda, Autumn Games retiró todo su apoyo financiero para Reverge Labs, forzándolos a, en esencia, desaparecer. Sin embargo, no todo estuvo perdido porque los empleados que trabajaban en Reverge Labs formaron su propio estudio, Lab Zero Games, que continuó con el desarrollo de Skullgirls hasta 2020. En 2012, el juego solo salió para PlayStation Network y para Xbox Live Arcade, pero hoy en día lo encuentras en básicamente todas las plataformas, pasando por todas las generaciones. De hecho, la única plataforma que no lo tiene técnicamente es el PlayStation 5, pero igual lo puedes jugar ahí si tienes tu copia de PlayStation 4, así que ni te preocupes por eso. También está en Arcade, pero va a estar difícil conseguir una máquina con él en este continente. El principal diseñador y programador del título fue Mike Simon durante muchos años. Empezó su trabajo en el juego en 2012 y lo terminó en 2019. Tristemente, la razón por la que dejó de trabajar en Skullgirls es toda una controversia. Resulta que fue acusado de fomentar una cultura tóxica en el trabajo y, lo que es más, de acoso sexual. Yikes. Lo único bueno que salió de todo esto es que ex empleados de Lab Zero Games formaron su propio estudio, Future Club. Ellos son ahora quienes trabajan en el mantenimiento del juego junto con Autumn Games y Hidden Variable. Hidden Variable son los desarrolladores del juego móvil de Skullgirls, así que al menos saben lo que están haciendo. Pero bueno, hablemos del juego en sí, que ha cambiado y crecido sustancialmente desde su lanzamiento en 2012, cuando era solamente un pequeño juego indie y no el fenómeno indie que ahora podemos decir que es. El juego es un título de pelea con Tag Team, es decir, el jugador no controla un solo personaje, sino un grupo de personajes que pelean uno a la vez contra sus oponentes. El equipo ganador es el que se mantiene en pie al menos con un personaje. Sin embargo, también puedes escoger utilizar un solo peleador, o solo dos en lugar de tres. Un solo peleador tendrá más vida y hace más daño que un equipo, para mantener cierto equilibrio. Por otro lado, un equipo tiene sus propias ventajas. No solo tienes acceso a más variedad de ataques, sino que obtienes assists durante la batalla, además de la capacidad de recuperar vida cuando cambias de personaje. La inspiración detrás del gameplay de Skullgirls es Marvel contra Capcom 2, New Age of Heroes. Esta inspiración es muy clara, no solo en los equipos y assists, sino en el sistema de control. Así es como funciona. Hay ataques básicos en 6 botones que, usados en sucesión, pueden crear combos simples. Pero al combinar estos ataques con una dirección, puedes hacer ataques especiales, así como ataques aún más fuertes llamados blockbusters. Como en otros juegos de pelea, al conectar golpes y bloquear golpes, vas llenando tu barra de especial, llamada aquí Dramatic Tension. Puedes tener hasta 5 barras de Dramatic Tension, que después pueden usarse para hacer ataques cinemáticos y blockbusters más poderosos. Esta no es la única razón por la que quieres tener Dramatic Tension. Esta también se puede usar para obligar al oponente a cambiar de personaje o a utilizar varios ataques blockbuster de manera consecutiva. El juego además tiene algo que lo hace bastante especial: varias maneras de mantener el equilibrio del juego al evitar los combos infinitos y los ataques imposibles de bloquear. Cuando el juego detecta un combo infinito, este permite al oponente escapar de él al presionar cualquier botón. A veces dar botonazos sí funciona. ¿Quién lo diría? Originalmente el juego tenía solamente 8 personajes. Debido a sus diversos problemas de desarrollo, cambio de estudios y financiación,
exhibición, tuvieron que hacer un crowdfunding para continuar con su desarrollo y hacerle más contenido. Esto sucedió a través de Indiegogo en 2013. La campaña fue muy exitosa, lo que permitió el desarrollo de otros 5 personajes descargables que para este entonces son viejísimos. Un año después agregaron a Fukua, un personaje que se suponía sería temporal, solo para April's Fools. Esto porque Fukua es en realidad solo un clon de Filia con otros colores. No se suponía que fuera algo permanente para nada. Sin embargo, la amaron, así que decidieron dejarla a pesar de ser solamente un cambio de colores. No se agregaron nuevos personajes sino hasta 2021 y 2023, con la adición de 4 nuevos: Annie, Umbrella, Black Dahlia y Marie. Estos personajes fueron parte del Season 1 Pass. Aunque el juego salió en 2012, sus orígenes son de mucho antes. Todo empezó con unas ilustraciones creadas por Alex Ahad cuando estaba en la preparatoria. Su idea era que los personajes que estaba creando formaran parte del roster de un juego de peleas algún día, pero él no tenía el know-how de cómo hacer algo así. Esto cambió cuando conoció a Mike Simon, que en ese entonces ya era un entusiasta de los juegos de pelea y además estaba trabajando en un engine de juegos de pelea en su tiempo libre. A partir de ese momento empezaron a trabajar en el juego, por allá del año 2008, pero no fue sino hasta 2009 que realmente trabajaron en el engine y en la preproducción del juego. Las influencias de Ahad para el título fueron muchas y variadas, desde el arte del creador de Hellboy, Mike Mignola, sorprendiendo a nadie. Daisuke Ishiwatari, quien es el creador de Guilty Gear, también es una de sus influencias. Por si no lo saben, Guilty Gear también es un juego de peleas en 2D que existe desde 1998. Entre sus influencias más clásicas está Red Hot Riding Hood, un corto animado creado por Tex Avery. Se trata de una caricatura bastante famosa, especialmente entre círculos interesados en la animación. Red Hot Riding Hood es un recuento de la clásica historia de la Caperucita Roja, pero con un giro urbano y moderno. Bueno, tan moderno como 1943, pero no decepciona realmente. Pero una de las razones por las que Skullgirls se volvió tan popular y conservó esa popularidad tiene que ver con Evo. Al menos parcialmente. Evo es el conjunto de torneos de juegos de pelea que se lleva a cabo anualmente. De cierto modo es una gran medida de la popularidad y el éxito de los juegos de pelea. Digo, para dejar todo en bonito contexto. Durante 2013, el sitio web de juegos de pelea Shoryuken organizó cierto tipo de concurso que ayudaría a determinar el próximo juego que estaría dentro del roster de Evo. Este fue una campaña de caridad para ayudar a la Fundación de Investigación de Cáncer de Pecho. La comunidad capaz de reunir más dinero para esta caridad obtendría un lugar para su juego en Evo. Participaron varias comunidades, pero las más destacadas fueron las de Super Smash Bros. Melee y desde luego Skullgirls. El ganador del concurso fue Super Smash Bros. Melee, que reunió $94,000. Sin embargo, la comunidad de Skullgirls no se quedó nada atrás, ya que quedó en segundo lugar, reuniendo $78,000. Este gran esfuerzo llevó a los organizadores de Evo a considerar el juego para el roster de torneos. Como agradecimiento por su participación en la caridad, apoyaron el torneo con dinero para el premio y apoyo a la exhibición. Todos ganaron. Por cierto, los actores de voz también participaron en la campaña. Cualquier persona que donara más de $50 podía pedir un mensaje personalizado de los actores. Una de estas generosas personas pidió que la voz de Peacock, Sarah Ann Williams, cantara la canción de Jaco de Animaniacs. Y sí lo hizo. Esa no fue realmente la primera vez que la comunidad de Skullgirls salió a darlo todo. Recuerda la campaña de Indiegogo que permitió a los desarrolladores agregar más contenido. Esa vez reunieron casi $830,000 cuando la meta original era solamente de $150,000. Esto permitió a los devs lanzar todos los personajes descargables y sus paquetes de voz de manera gratuita durante los primeros 3 meses de lanzamiento. Así que todos los que eran realmente fans y ya habían descubierto el juego obtuvieron este contenido sin más. 2013 fue un año lleno de eventos para Skullgirls. Ya habíamos dicho que fue el año que lanzó, pero técnicamente también fue el año que se deslanzó. Sí, por culpa de Konami. Originalmente Konami iba a ser el publisher de Skullgirls y todas sus versiones, pero después de que el desarrollador se quejó de que no respondían lo suficientemente rápido a sus problemas y a sus metas, Lab-Zero Games cortó la relación. En respuesta, Konami pidió que Skullgirls, que en ese momento estaba publicado por Konami en las tiendas de Sony y Xbox, fuera deslistado de estas consolas. Así sucedió, por lo que Lab-Zero Games tuvo que republicar el juego en esas tiendas bajo otro nombre, Skullgirls Encore, hasta el año 2014. Lo bueno es que para ese entonces el juego ya tenía sus mejoras actualizaciones y la adición de un nuevo personaje, Squeakle Lady. La versión de PC también fue actualizada para reflejar
manejar el nuevo nombre, Skullgirls Encore, así que aunque tenga otro nombre, quédate tranquilo porque en realidad son el mismo juego. Como pueden ver, Skullgirls ha tenido una vida llena de dramas, pero con todo y el drama, el juego ha tenido una muy buena vida. Sobre todo en cuanto a ventas se refiere. Vendió más de 50,000 copias en los primeros días de publicación en el Xbox Live Arcade, convirtiéndolo en el juego más vendido de esta plataforma en ese momento. En PlayStation tampoco le fue nada mal, vendiendo un número similar de copias y convirtiéndose en el tercer juego más vendido de esa plataforma. Skullgirls alcanzó su primer millón de copias en Steam en septiembre de 2017 y para este entonces ese número ha sido superado varias veces, especialmente si combinas todas las plataformas en las que está. Si ves por ahí otro título llamado Skullgirls Second Encore, también es el mismo juego, pero un port más moderno que salió para PlayStation 4 y Vita. Esta versión también está disponible en formato físico a través de Limited Run Games. Ahora, si en teléfonos móviles te encuentras Skullgirl Mobiles, ese sí es otro juego. Se trata de un spin-off hecho por otro desarrollador y es una versión free to play del mismo título. Esta es desarrollada por Hidden Variable Studios y publicada por Line Corporation. Sí, es el Line Corporation que también hace apps de mensajería y cosas así. Bueno, al menos al principio. Después le regresaron los derechos de publicación a Autumn Games. Estoy viendo que no tienen nada de buena suerte con sus publishers, estos pobres vatos. Dado este cambio de publisher, también hubo cambio de nombre y de estructura. De hecho, originalmente se iba a llamar Line Skullgirls, pero pues obvio eso quedó en el olvido, ¿verdad? Hoy en día Skullgirls Mobile es mucho más transparente con sus actualizaciones, adiciones de contenido y sobre todo con el contenido gacha del juego. Ahora muestran exactamente las probabilidades de obtener cada cosa en el juego. Actualmente ambos juegos, Skullgirls Mobile y Skullgirls Second Encore, siguen en mantenimiento y reciben muchas de las mismas actualizaciones. Y regresamos a la campaña de Indiegogo una vez más. En esta campaña había un escalón que permitía a los interesados pagar $1,500 para estar en el juego de una manera u otra. El legendario Sonic Fox también tiene su propio cameo en el juego, al ser uno de los ganadores del Evo 2015 para Skullgirls. Su fursona sale en el juego y lo encontrarás como un reemplazo de Miss Victoria en la stage de entrenamiento. En 2020, Skullgirls iba a formar parte oficial del roster de Evo 2020 debido a la pandemia. Sin embargo, este fue cancelado debido a alegatos de mala conducta sexual por parte del CEO del evento. No fue sino hasta Evo 2022 que Skullgirls ganó su lugar en el roster principal de torneos de Evo, 10 años después de su lanzamiento. El famoso Siamont también tiene su propio cameo, ya que le da voz al anunciante Real Soviet. Skullgirls también tiene un modo historia, como es normal en los juegos de pelea. Originalmente cada personaje iba a tener 2 finales diferentes dependiendo de ciertas elecciones, pero al final estos no fueron usados. A lo largo de los años ha habido varios cambios a los personajes de Skullgirls. Uno de ellos son las cruces rojas en el uniforme de Valentine. Por razones legales tuvieron que quitarlas y reemplazarlas con shurikens color rosa. Recientemente también se eliminaron todos los símbolos nazis o parecidos nazis de todos los personajes, omitiéndolos por completo. Esto incluye bandas rojas en los brazos. Después de las acusaciones de acoso sexual por parte de Simon, también se hicieron algunos cambios en los diseños de los personajes, especialmente aquellos con un look de menores de edad. Básicamente los taparon un poquito más. Originalmente Skullgirls iba a tener 36 diferentes personajes, pero bueno, después de todo el drama del desarrollo, ¿te sorprende que eso no haya sucedido? El drama nunca para. Uno de los personajes que iba a ser añadido al juego llevaba por nombre Yuyu y era una francotiradora. Sin embargo, la historia es más complicada de lo que parece originalmente. El diseño de Yuyu no era completamente original del estudio desarrollador de ese entonces, Reverge, sino que inició su vida como el concepto de una fan que publicó dicho personaje en la página de Facebook del juego. Reverge incluso añadió a Yuyu al juego, pero entonces el fan se dio cuenta de que era su propio personaje, por lo que quiso compensación por ello, lo cual la verdad me parece bastante razonable. El personaje era bastante popular, aunque en ese momento se añadió solamente como una referencia, con algunas líneas de voz dando a entender que el personaje existía dentro del universo de Skullgirls de manera oficial. Originalmente incluso iba a formar parte de la votación de personajes añadidos al juego para pelear en la campaña de Indiegogo, pero debido a los conflictos legales, esta fue descartada del voto oficial. El fan y Lab Zero Games continuaron con las pláticas con la intención de llegar a un acuerdo. Sin embargo, todo acabó cuando dicho fan publicó información confidencial en un foro de discusión, frecuentado por todos los del equipo de desarrollo, después de firmar un acuerdo de no divulgación.
Fue entonces cuando Lab Zero Games dijo fuck it y eliminó el personaje y cualquier referencia al personaje. Una lástima porque el personaje se veía bastante cool con un gran rifle francotirador y un look sport futurista. Aunque el juego tiene un modo historia donde todo lo que sucede ahí es canon, mucho del lore del juego también se ha revelado fuera de él, como en streams o paneles, principalmente gracias a Alex Ahad. Por ejemplo, el juego sucede durante el otoño, aunque supongo que eso podrías haberlo deducido por diferentes pistas, particularmente los árboles en Maple Crest. En el mundo de Skullgirls también hay discriminación, y está dirigida a personajes como Miss Fortune, que es una feral, o a los anfitriones de Parasite. Aunque los shippers no van a estar felices, Feng no está enamorado de Cerebella, sino que la ve como su hermana mayor. Este podría ser spoiler, así que no escuches si no quieres, pero el nombre real de Valentine es Valerie. Hay una buena noticia para los shippers. En efecto, Molly y Roxy son novias. Esto fue implicado por el webcomic, pero la cuenta de Twitter lo confirmó con todas sus letras. Esto podría ser algo básico para los veteranos del juego, pero no todos lo son aquí, así que lo diremos. Un Skull Heart es un artefacto con mente propia que es capaz de cumplir deseos. Sin embargo, todos los deseos que cumple vienen con un precio muy alto. Algo así como la pata de mono. Así que puedes desear por la paz, pero un mundo en el que no existe nadie puede ser muy pacífico, ¿no? Ese es el tipo de resultados que puedes esperar. El Skull Heart fue creado por un trío de diosas con la intención de acabar con el mundo. No sé qué les hizo el mundo, pero definitivamente esa es la meta. Al parecer solo las mujeres son capaces de usar los Skull Hearts, y al utilizarlo evidentemente se convierten en Skull Girls. Todo porque de acuerdo a este mundo no hay deseos que sean inherentemente no egoístas. ¡Qué manera de ver la vida! De acuerdo a los desarrolladores, nunca jamás se ha hecho un deseo verdaderamente bondadoso con el Skull Heart, así que todas las mujeres que lo han usado se han convertido en Skull Girls. Dark. Una Skull Girl es capaz de controlar a los muertos y también de revivirlos. Todo su poder viene de la misma fuente, la Trinidad, el trío de diosas que quieren destruir el mundo que ya mencionamos. Siguiendo con el lore un poco raro, una Skull Girl que no se ha transformado por completo es capaz de dar a luz a bebés, y estos bebés se convertirán en Skull Girls eventualmente. Tal es el caso de Queen Nancy y Umbrella. Para hacer todo esto más dark, el proceso de convertirse en Skullgirl es muy doloroso. Esto lo puedes ver en el final de Filia. La diferencia entre una Skullgirl completa y una incompleta parece ser que las Skullgirls completas están muertas y las incompletas pues siguen vivas. Además, las Skullgirls completas ya tienen el Skull Heart, además de los rasgos de una persona muerta. Además de Skullgirls, en este mundo también hay parásitos. Estos parásitos dan poderes a sus anfitriones, por lo que a pesar del nombre, puedes decir que están en una relación mutuamente beneficiosa con ellos. Hay diferentes tipos de parásitos, desde los naturales y regulares hasta los sintéticos. Estos últimos fueron hechos artificialmente. Filia, por ejemplo, tiene un parásito. Un día estaba chill y a la mañana siguiente despertó con una segunda boca en la parte de atrás de su cabeza. Chingón. En un mundo alterno, Skullgirls no es un juego de pelea, sino un RPG o un beat 'em up. O al menos así lo dijeron en un panel. ¡Listo! ¿Aprendiste algo nuevo? Como siempre, déjanos un comentario con cualquier dato que quisieras que hubiéramos agregado y también dinos cuál es tu dato favorito. Siempre nos encanta leerte. ¿De qué quieres que sea el próximo video? Y aprovechando, dinos cuál es tu personaje favorito de Skullgirls, ese al que le dedicarías todo un álbum de fanart. Además, no te olvides de darle like al video, compartirlo, suscribirte si aún no lo has hecho y presionar la campanita para estar al tanto de las novedades. Yo soy Mariana de Atomic KO. Hasta la próxima.